Una intensa balacera se registró en la intersección de la avenida Elena y la 24 calle, entre los límites de la zona 3 y la zona 1 de la capital, luego de que agentes de la Policía Nacional Civil intentaran identificar a los ocupantes de un vehículo sospechoso. En ese momento fueron atacados a balazos, desatando un intercambio de disparos en plena vía pública. Durante el enfrentamiento resultó herido un investigador de la División Especializada en Investigación Criminal, quien fue alcanzado por los disparos y trasladado en estado crítico al Hospital General San Juan de Dios por los bomberos voluntarios. Tiempo después se reportó el fallecimiento del agente identificado como Cleofas Valery Ortega Guzmán. La institución compartió una esquela para solidarizarse. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo en la zona, que incluyó el registro de viviendas, comercios y calles cercanas en busca de más implicados que huyeron del lugar. Se reportó la captura de varias personas, presuntamente vinculadas a una estructura criminal. También se incautaron armas de fuego y municiones durante la inspección. La calle quedó acordonada mientras los investigadores recopilaron las evidencias para determinar los detalles del ataque. Las autoridades no han confirmado fallecidos, pero el área permaneció bajo resguardo por el alto riesgo y la presencia de más sospechosos. Muy bien, vamos a iniciar con este análisis que sin duda nos llama mucho la atención, pero sobre todo nos abre en un debate aquí previo sobre elementos y también la seguridad en nuestro país, cómo se encuentra. Quiero iniciar, Max, y hoy le vamos a dar la bienvenida también a Max Santa Cruz, quien ha estado con nosotros compartiendo y esta noche también nos estará apoyando en estos análisis. Max, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, bienvenido a este espacio que también estoy. Verdaderamente un gusto nuevamente estar ya casi todos los días, no, pero sí nuevamente el día de hoy compartiendo contigo este análisis y sin duda pues lamentable. Recién ayer hablábamos sobre el tema de las pandillas y esta calificación de terrorismo. Hoy tenemos que hablar nuevamente de un hecho violento, pero bueno, va mi saludo también a toda la teleaudiencia de La Medida. Bueno, vamos a iniciar entonces sobre los orígenes de este enfrentamiento, cómo es que ocurre y qué pudo haber encendido esta situación que, imagínate, qué arriesgado que tú puedas circular o tú vivas en cercanías de donde ocurrió toda esta situación y encontrarte con una escena que no es común en nuestro país, pero que obviamente enciende esas alarmas también para la ciudadanía y para la seguridad y los elementos de la policía, que lamentablemente también tenemos que dar a conocer, ¿no?, que tienen una baja. Sí, son tal vez incluso escenas que no, bien lo señalabas, de no estar acostumbrados en Guatemala a verlas, y menos en un área urbana o metropolitana. Pareciera ser escenas que lamentablemente y duramente se ven en norte de México, sobre estos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad, el orden público, ejército incluso, y estos grupos delincuenciales asociados al narcotráfico. Ayer recién hablábamos sobre cómo se daba esta calificación dentro de lo que Estados Unidos anuncia de la Mara 18 como un grupo asociado al terrorismo por la implicación de sus actividades delincuenciales. Hoy en día tenemos un enfrentamiento que lleva bien una pérdida lamentable de un agente de seguridad, 2 de los implicados también fallecidos, 4 heridos y 10 arrestados, más la incautación de armamento, que es armamento de grueso calibre. Y algunas otras acciones que se desarrollaron después del enfrentamiento, todavía en causas no tan determinadas sobre por qué los pararon, si habían indicios, si fue resultado de un trabajo de inteligencia civil para poder determinar quiénes eran estas personas y a qué se dedicaban, y por eso se dio al momento de abordarlos esta reacción violenta, pero implicó que las acciones del día de hoy se extendieran incluso al barrio El Gallito, del cual escuchábamos hace un par de semanas o 3 semanas sobre un operativo extenso que se había llevado precisamente a uno de los barrios que se han identificado como uno de los centros de operación importante y fuerte de narcotráfico en la capital de Guatemala durante mucho tiempo, con implicaciones que incluso algunos llegaron a determinar si habían túneles para salida y para resguardo de algunos de los pues, elementos que ahí guardan, imagino drogas, armas, etcétera. Pero en este caso lo interesante es que, a diferencia de lo que hemos estado hablando, no es la Mara Salvatrucha, no es la Mara 18, sino que se empieza a asociar a este grupo con los Caradura, que habíamos escuchado anteriormente en el operativo El Gallito y que pareciera ser los que controlan y dominan las operaciones del Gallito. Esta es una banda que se funda en el año 2000 por unos hermanos de apellido Domínguez,
quienes se dedicaron al tema del narcomenudeo, del sicariato o del crimen por encargo, e incluso de alguna forma también sustituyendo algunas de las operaciones que hacía el cartel de Sinaloa, Guatemala, especialmente en zonas urbanas, utilizando los elementos de relaciones familiares. Si lo vemos, es una de las características de incluso esta operación o lo del Gallito, que habían familias encubriendo algunos de estos presuntos delincuentes y que pues pareciera ser que es el modus operandi de esta banda, incluso pues capturados en su momento, pero ejerciendo todavía su dominio territorial y dominio delincuencial, incluso desde las cárceles del país. Esa reacción que se da hoy, el enfrentamiento que se da, puede ser una respuesta por los operativos que han estado realizando las fuerzas de seguridad en el Gallito. ¿Qué mensaje envían directamente a las autoridades en este combate que tienen? Y sobre todo entonces por ser el área que muy bien puede estar ligado precisamente a los Caradura, ¿no? Pues puede ser que sea una reacción de esta capacidad de inteligencia de la Policía Nacional Civil, que está siendo efectiva para poder empezar a identificar cuáles son las áreas, no solo de desarrollo de sus actividades, pero también quiénes son los posibles implicados. No es poca cosa que, además del enfrentamiento violento, pues también se hayan dado 10 capturas. O sea, quiere decir que personas relacionadas con estas personas, incluso dejando la posibilidad de que se dieran más capturas en operativos posteriores. Yo creo que de alguna manera el Ministerio de Gobernación tratará de fortalecer su presencia territorial en esta zona de la ciudad de Guatemala, porque hay que decirlo, hay estudios que presentan datos en donde se dice que los mayores índices de violencia hoy en día se presentan en el departamento de Guatemala y en la ciudad de Guatemala, cosa que no había sido tradicionalmente uno de los indicativos, a excepción de hace unos 15 o 20 años cuando escuchábamos de los robos violentos e incluso quemas con los autobuses o bombas incluso que generaban un pánico colectivo. Pues hoy en día volvemos a vivir algunos elementos de esta violencia colectiva que genera, por supuesto, zozobra en la percepción del ciudadano. En el resto del país no es que tampoco la situación esté muy tranquila, pero la percepción del ciudadano no es igual. Recordemos también de actos violentos en el área fronteriza entre Guatemala y México, en Huehuetenango, en la Mesía, pero también en Coatepeque, en donde algunos jóvenes, incluso pues, estudiantes con acceso a armas, le cobraron la vida a un compañero de clases por temas que uno todavía no entiende y que algunas veces pueden asociar con el narcomenudeo. Es decir, el propio ministro de Gobernación ha asociado que estas actividades están relacionadas con el narcotráfico. Es decir, Guatemala en la ciudad está teniendo una situación delicada y creo que lo que se dio en el traslado de algunas de las cabecillas de la Mara Salvatrucha, barrio 18, al centro de detención con características mucho más duras que las que tenían en Fray Janes II, podría empezarse también a dar en estos operativos para que los líderes de esta estructura, de los posible Caradura, pues también empiecen a ser considerados para poder ser trasladados a cárceles mucho más seguras. Claro. Y empezar a tomar un mayor control de un territorio como lo es el Gallito y que está plenamente identificado por su asociación en algunos casos con actividades de estas estructuras. Y precisamente ya que tratas este tema, Max, quisiera consultarte, ¿cuáles deberían de ser los próximos pasos o las acciones concretas que Gobernación debe continuar para poder entonces de esta manera controlar la situación y sobre todo ir avanzando en ese plan que tienen para recuperar la seguridad y para poder enfrentarse con estructuras que están muy bien consolidadas y que tienen un gran poder, hay que decirlo, dentro de nuestro país? Bueno, fortalecer las capacidades de presencia territorial es fundamental, hacer uso de los recursos que la ley le permite al Estado, al Ejecutivo, si son fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil, que son los obligados en la seguridad pública, pero si también es necesario incluso incorporar las fuerzas de seguridad del Ejército, pues hagámoslo. Yo creo que aquí lo importante es dar respuestas a la población y cómo verdaderamente esas estructuras sienten que el Estado no se queda sin hacer nada frente a la operación libre que tal vez han tenido durante muchos años y que hoy en día pues están empezando a encontrarse con un tope. Hay que decirlo también que el gobierno de Guatemala responde a intereses compartidos que se han hablado con la agenda de Estados Unidos,
en donde no se está dando ningún espacio de tregua o tolerancia a estas estructuras relacionadas al narcotráfico. También puede ser en esta cooperación entre ambos países que, si es necesario en temas de inteligencia o en temas de respaldo logístico, pues más allá del resguardo, por supuesto, y el respeto a la soberanía, pero en la asistencia para poder combatir eficientemente a estos grupos delincuenciales o estructuras criminales, pues también bienvenida la cooperación que se dé, como digo, en pleno respeto sobre los elementos de soberanía, pero sí en una colaboración que nos permita enfrentarlo de manera eficiente. Creo que vamos a ver muchas más acciones, tristemente, de esto, si son encaminadas a tratar de disminuir la violencia y erradicar a las estructuras, pues bienvenidos sean. Lo que uno lamenta, por supuesto, es la muerte de personas ajenas al quehacer de estos grupos delincuenciales, en este caso un agente, y pues esperar que no cobre la vida de otras personas, ciudadanos que no tienen nada que ver con esta organización, y que la policía y las fuerzas de seguridad, pero sobre todo el Estado, terminen con esta percepción que hoy en día pues tienen números pues difíciles al gobierno de la República sobre cuál ha sido su accionar en la contención de la inseguridad en el país y especialmente en el departamento de Guatemala. Claramente esto fue una reacción de la policía tras este operativo que se estaba realizando. ¿Cómo podemos calificar dicha reacción? ¿Realmente crees que está preparada para poder enfrentar situaciones como estas? ¿O qué hace falta también para ir fortaleciendo? ¿Cómo podríamos catalogar lo que ha pasado hoy? Pues hay esfuerzos importantes en la capacitación de los oficiales y agentes de la Policía Nacional Civil. Tengo entendido que hay una graduación que se está dando precisamente en estos días de 3.200 agentes más, pero se requerirán tal vez 12.000 o 15.000 más si queremos traer una presencia importante por número de habitantes. Se me escapa el número del dato ahora de cuántos habitantes, cuántos agentes de policía necesitaríamos por habitantes, por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, pero sin duda nos hace falta recurso. ¿Y eso qué implica? Nos hace falta recurso humano y nos hace falta recurso en presupuesto. Claro. El tema es que si el presupuesto nuevamente dirigimos solo un 17.5% de inversión y el resto va a gastos de funcionamiento, aquí tenemos que hacer esta distinción entre, sí, contratar más agentes es funcionamiento, pero también invertir en equipo e invertir en capacitación es inversión. Y ahí sí se pueden cruzar los dos elementos y de repente tener una justificación que el pueblo de Guatemala no vería con malos ojos, que si estamos incrementando un presupuesto a 163.000 millones de quetzales, pues que hayan respuestas en lo que concierne a seguridad. Hoy en día el guatemalteco siente que estamos pagando cada uno de nosotros, dejando de recibir el equivalente de lo que podría ser 9.000 y pico quetzales de lo que cada quien, guatemalteco ciudadano, se siente representado en ese presupuesto de 163.000 millones, pero pregúntese usted si esos 9.000 y pico le abarca la seguridad que usted necesita a nivel de este tema de combate a la delincuencia, o si las carreteras están bien, o si la economía está bien, etcétera. O sea, es decir, recursos hacen falta, recurso humano también, capacitación, y aquí, si es uno de los temas prioritarios, hay que poner toda la carne sobre el asador y tratar de manera eficiente que estas acciones combinadas con el apoyo, en este caso de Estados Unidos, o con las propias capacidades que nosotros podamos tener a nivel de institución, pues realmente demos ese golpe de fortaleza, de seguridad y certeza, claro, en donde se determine quién maneja y quién manda en el territorio y que no haya una ausencia del Estado que puede ser terrible para los propios mensajes que manda el Ministerio de Gobernación. De momento, bien hecho. De momento, contenido. Hay resultados, ¿no? Hay resultados, pero necesitamos que esos resultados sean mucho más contundentes. Y un último detalle, necesitamos también que el sistema de justicia se ponga a la altura de lo que pueda estar haciendo las fuerzas de seguridad. No se vale, en serio, que haya una jueza que permita nuevamente el traslado de estas dos personas que son dirigentes de estas maras de un centro de detención de alta seguridad y nuevamente lo reincorpore por informes que nadie tiene la certeza que supuestamente se dieron al centro donde tradicionalmente se han resguardado y han operado de manera muy abierta, encontrándose con muchísima comodidad. Creo que ese tipo de situaciones y de acciones tienen que ir coordenadas. Si no empezamos a revisar realmente la responsabilidad en lo que corresponde al Ejecutivo, lo que corresponde al organismo judicial y también al organismo legislativo, para que no solo sean puntos resolutivos, románticos y bonitos, de que nos matamos el pecho y decimos hay que declarar a las maras como terroristas, cuando al final de cuentas a quien le corresponde la modificación de la figura
como tal dentro del Código Penal no es al Ejecutivo, es al propio Congreso de la República. Entonces pónganse a trabajar los diputados en la modificación de ese artículo si realmente queremos dar el paso adelante, como lo han hecho otros países. No es la garantía, pero es un paso para poder enfrentar con todas las herramientas que se tengan desde el punto de vista legal y desde el punto de vista material los embates de la delincuencia en nuestro país. Aquí le hemos dicho en el programa, a veces queremos resultados diferentes haciendo lo mismo y eso no se puede. Entonces, sí hay que hacer el cambio. Max, con lo que ha sucedido con este enfrentamiento de hoy, ¿tú crees que aumenta la psicosis o cómo podríamos marcar la expectativa o esa percepción que tiene el ciudadano por la seguridad del país? Es todavía muy difícil, realmente, repito, el Departamento de Guatemala, ciudad, creo que nadie está exento de no sentirse seguro. Los asaltos, ya no de estructuras criminales, sino los asaltos del motorista que se le pone al lado en el vidrio y le pide el celular, están ahí grabados, incluso en videos por otros conductores. A veces se denuncia de manera pública en redes sociales dónde es que estos delincuentes tradicionalmente hacen su agosto robándole a los transeúntes o a los conductores de vehículos, y pareciera ser que la respuesta siempre es tardía para reaccionar ante este tipo de delincuencia, que no son estructuras criminales, sino son delincuencia común, pero que también generan muchísimo temor y que en algunos casos esos delincuentes, que no por ser no parte de una estructura, no dejan de ser perversos, no dejan eventualmente generar tragedias en la utilización de armas y en generar esa psicosis y pánico de lo que eventualmente estás hablando. Yo no creo que haya guatemalteco que se sienta seguro en esta ciudad, no hay guatemalteco que se sienta seguro caminar por las noches en una calle con temor a ser asaltado, pero incluso ya no solo es en las noches, es durante el día. Así es todo el día. Entonces, aquí, y sin importar la zona también. Sin importar la zona. Y el ministro hablaba que una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Pues, ministro, realmente a veces la percepción puede ser tan cercana a la realidad como nosotros lo sintamos en el sentido del temor que genera el poder salir a transitar de manera libre y tranquila por una calle. Eso no es percepción, eso es realidad, aunque los números traten de indicar algo distinto. Gracias, Max. Vamos a cerrar este primer tema. Vamos a hacer una pausa también en este instante. Regresamos enseguida con nuestro segundo análisis. Por favor, acompáñenos.